Hoy vamos a estar hablando sobre uno de los diagramas que para consideración de grupo es de los más sencillos de entender y por supuesto de aplicar. Este es por supuesto el diagrama de colaboración. Tenemos una definición bastante corta, pero sin embargo concisa con respecto a lo que representa el mismo diagrama. Dice, un diagrama de colaboración muestra qué objeto tiene vínculo con otro u otros. Sin embargo, por supuesto, y como todo en este mundo, no es tan sencillo como parece. Vamos a adentrar un poco más en sobre lo que es el significado de un diagrama de colaboración. Empecemos porque significa lo siguiente, palabras explícitas. Es esencialmente un diagrama que muestra interacciones organizadas alrededor de los roles. Esta sección de los roles es bastante interesante e importante de esclarecer debido a que van a ser estos mismos roles lo que les van a dar el sentido al diagrama de colaboración. Veamos con un par de ejemplos. Tenemos una tienda, ¿cierto? Dentro de esta tienda podemos definir varios roles. El trabajador, el organizador, el proveedor de los alimentos, el administrador de la caja y el mismo que se encarga de atender a los clientes. Cada rol ocupa un papel importante dentro del proceso del funcionamiento de la tienda y si definiéramos una transacción como una venta, cada uno de ellos tiene su papel y su acción dentro de la misma. No nos vayamos tan lejos, un médico tal vez o un hospital. Dentro del hospital tenemos un doctor, enfermeras, agentes de limpieza, agentes de camilla y por supuesto la gente que atiende atención al público. Una vez más, tenemos muchos roles para una transacción que puede ser pensada o puede ser tomada de varias formas desde la llegada de un paciente a urgencias hasta una cita programada en la cual cada uno de los roles tiene su papel estipulado y por supuesto importante para que la actividad se desarrolle. Una vez más, hay que hacer el énfasis en que cada uno de los roles va a ser decisivo para que la transacción o la actividad que se quiere realizar se complete de manera exitosa. Vamos a hablar un poquito más sobre lo que significa y sobre la construcción del mismo. Dice, a diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas de colaboración, también llamados diagramas de comunicación, este nombre por supuesto fue bastante más reciente dado en una de las últimas versiones de UML, sin embargo, todavía sigue siendo reconocido el diagrama de colaboración al momento de mencionarse, así que no perdamos el nombre. Muestra explícitamente las relaciones de los roles. Cuando se refiere a explícitamente a las relaciones de los roles, es decir, el tendero de la caja se encarga de recibir el dinero que le provee el que atiende el dinero, las personas dentro de la tienda. El tendero de la caja se encarga de registrar cuánto se generó y por supuesto dar la devolución del dinero de lo que falte o lo que sobre, ya siendo el vuelto por supuesto para el cliente. Esa transacción de ida y vuelta tiene que ser estipulada bastante clara al momento de definir un proceso que se quiera, digamos que trazar dentro de un diagrama de colaboración. Ahora bien, por otra parte, un diagrama de colaboración no muestra el tiempo como una dimensión aparte, por lo que resulta necesario etiquetar con números de secuencia tanto de secuencia de los mensajes como los hilos concurrentes. ¿Esto qué significa? El número de pasos va a ser totalmente decisivo para la longitud del mismo proceso. Entonces, ¿qué significa? Que si tenemos muchos pasos, cada uno de esos pasos tiene que ser enumerado de tal forma que sea reconocible cuál va a ir primero. Tienden a ser pasos o digamos que transacciones bastante repetitivas, por lo cual el señalamiento con las flechas y la enumeración de los pasos va a hacer que este tipo de diagramas sean muchísimo más sencillos de entender y poder explicar. Por supuesto que al final de eso se trata, lograr que la información no se quede en un solo lugar. Entonces, vayámonos otra vez a los ejemplos del principio, como la tienda o el hospital, donde hablamos sobre nuestros roles. ¿De acuerdo? Ahora no solamente pensemos en los roles, sino en la enumeración de cada uno de los pasos que se tiene que realizar para que un diagrama de, por supuesto, comunicación o colaboración se pueda dar de manera correcta. Entonces, especificamos que el tendero recibe el dinero, paso 1. El dinero es registrado en la caja registradora por el rol de encargado de caja. Ese vendría siendo el paso 2. El encargado de caja comunica a la gente de proveedores que se encuentra con más dinero para poder adquirir más servicios. Paso 3. Un ejemplo sencillo, pero que es muy claro y conciso con respecto al uso de estos diagramas de combinación. Los objetos están conectados por enlaces en los cuales se representan los mensajes enviados, acompañados de una flecha que indica su dirección. Esto, por supuesto, fue mencionado anteriormente que la flecha es la que va a direccionar y la que va a esclarecer fuera de los números, por supuesto, hacia qué dirección debe ir el proceso en el que estamos trabajando.
Por último, pero no menos importante, hay que tener claro que el diagrama de colaboración ofrece una mejor visión del escenario cuando el analista está intentando comprender la participación de un objeto en el sistema. La participación del mismo se debe, por supuesto, y esclarecer con las flechas, enumeración y nombres de los roles concisos, para lograr así la creación de un buen diagrama de colaboración. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jorge Torres y yo hablo sobre los objetivos. Los diagramas de colaboración tienen unos objetivos muy claros que están planteados para ayudar a resolver los problemas de, de planeación en cuanto a al desarrollo que vamos a hacer. Es decir, en cuanto al desarrollo del diagrama. Es decir, los objetivos como describir el comportamiento dinámico del sistema, mostrando cómo interactúan los objetos entre sí, son los objetivos que más adelante vamos a ver en la explicación del diagrama que voy a estar haciendo más adelante, y va a describir exactamente cómo se vincula un objeto con otro en todo el software, en el desarrollo que se va a hacer. Tenemos que pensar en los objetos, entonces vemos cómo se vincula un objeto con otro, vemos los comportamientos que tienen, cómo interactúan entre ellos, ¿sí? Cómo se envían de un mensaje de un lado al otro, qué es lo que necesita, todo. Otra cosa de los diagramas de colaboración es que se centran en estudiar todos los efectos de un objeto dado en un escenario dado. Es decir, en el ejemplo del diagrama que vamos a ver más adelante, van a ver que lo hicimos sobre un préstamo de un libro, una biblioteca, digamos que vamos a desarrollar un software de préstamos, y en el caso de estudio que ponemos es el caso de estudio de un préstamo de un libro cualquiera. Vemos cómo se comporta cada objeto en el momento en que se necesita hacer el préstamo del libro. ¿Sí? Otro objetivo es que permite la identificación de objetos. Pues nos permite mucho para la planeación del desarrollo identificar en sí cuáles son los objetos y las clases que realmente vamos a necesitar durante el software. Nos va a ayudar a evitar tanta redundancia, a tener más objetos de los necesarios o a tener menos objetos de los necesarios. ¿Sí? Otro objetivo es mantener la comunicación entre los elementos del sistema. Entonces, como lo vamos a ver más adelante, vemos cómo la comunicación se mantiene durante todo el tiempo, desde el primer emisor hasta hacer el recorrido de todo lo que necesita hacer en el sistema con la interacción de prácticamente todos los objetos. ¿Sí? Otro objetivo es mostrar cómo será la implementación de una operación. Más o menos similar al anterior, y es que vemos que vamos a hacer una operación como le prestamos un libro, y entonces se muestra el paso a paso del préstamo del libro, cómo interactúa un objeto con el otro. En nuestro caso va a ser un bibliotecario que va a interactuar con el sistema y con todos los procesos que va a hacer, y vemos que todos los objetos son necesarios para la interacción, todos los objetos que están en la interacción son necesarios para llevar a cabo bien el préstamo del libro, sin necesidad de redundancias, sin necesidad de tener más objetos, sin necesidad de que sobre ningún objeto. El otro objetivo es indicar cómo deben colaborar los objetos del sistema para llevar a cabo una operación. Entonces se ve que no necesariamente todos los objetos tienen que estar relacionados entre sí, no todos tienen que tener un vínculo directamente, no todos tienen que tener vínculos directos, sino que todos tienen un vínculo con otro objeto o con otros objetos, ¿sí? Pero no necesariamente con todos los objetos del sistema. ¿Ya? Y se puede llegar a ellos mediante otros objetos del sistema. Entonces vamos a ver en el ejemplo, vamos a ver que el bibliotecario pide, por ejemplo, el título del libro para buscarlo en el sistema, y pues primero le piden del sistema y el sistema es el que le pregunta el título, pero el título y el bibliotecario nunca están relacionados entre sí. Es algo que de pronto pues vamos a entender de mejor manera más adelante, y vamos a ver cómo estos objetivos ayudan a que el diagrama de colaboración sea perfecto para
para hacer un desarrollo y para tener más claros los objetos que necesitamos en nuestro desarrollo. Los diagramas de colaboración. Los diagramas de colaboración son otro tipo de diagramas de interacción que contienen la misma información que los diagramas de secuencia, solo que se centran en las responsabilidades de cada objeto, en lugar del tiempo en que los mensajes son enviados. Un diagrama de colaboración describe en forma de un grafo el comportamiento de sistemas, subsistemas y operaciones, representando los objetos que intervienen así como los mensajes que intercambian, enumerados en el tiempo. El diagrama de colaboración es un tipo de diagrama de interacción cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema, la información mostrando cómo interactúan los objetos entre sí. Las ventajas que presentan este tipo de diagramas son: primero, permite elegir el orden en que pueden hacerse las cosas. Esto nos permite priorizar las tareas más importantes que se encuentran en el sistema y de este modo poder sacarle provecho. Segundo, puede describir procesos o casos de uso. Con esto podemos describir cómo funciona un proceso y cuándo se aplicará y cómo se aplicará ese proceso. Tercero, muestra los aspectos dinámicos de un sistema. Nos muestra cómo funciona todo el sistema de forma específica para que todas las personas puedan entender el funcionamiento de este sistema. Cuarto, establece las reglas de secuencia a seguir. Podemos establecer todas las reglas que el sistema debe seguir durante todo su proceso para que de esta forma no se presente ningún inconveniente o error. Quinto, ayuda a un programador a desarrollar código a través de una descripción lógica de un proceso. Otras ventajas que presenta el diagrama de colaboración son: indica cómo se enlaza un objeto y otro, indica cómo van ordenados los mensajes, representa la información de secuencia en un diagrama de colaboración, manejar la comunicación entre los elementos del sistema, mostrar cómo será implementada una operación, indicar cómo se deben colaborar los objetos del sistema para llevar a cabo una operación. Para concluir las ventajas que presenta el diagrama de colaboración, podemos decir que el diagrama de colaboración es un tipo de diagrama que muestra las interacciones entre objetos organizados y enlazados entre sí. Es esencialmente un diagrama que muestra interacciones organizadas alrededor de los roles. A diferencia de otros diagramas, el diagrama de colaboración muestra explícitamente las relaciones de los roles. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gabriel Macías y en este caso les hablaré sobre las desventajas de los diagramas de colaboración. En este caso enumeramos muy pocas, pues en realidad este tipo de diagramas es muy fácil de implementar y de usar. Entonces sacamos de pronto algunas desventajas que nos parecieron relevantes y en este caso encontramos que una de las desventajas de este tipo de diagramas es que es de muy difícil comprensión cuando se trata de sistemas grandes, robustos. Eh, Cuando son sistemas grandes, este tipo de diagramas no es muy recomendable usarlos porque tiende a ser un poco confusa la información que se quiere mostrar. También dice que la multiplicidad en este tipo de diagramas tiende a ser fuente de confusión, que es un poco parecido a lo que les acabé de comentar. Y la desventaja más grande de este tipo de diagramas es que no indican de forma explícita que los objetos ejecutan qué actividades, ni tampoco la forma que el servicio de mensajería trabaja entre ellos. Entonces vemos que esta desventaja tiende a ser más grande que las dos anteriores que les comenté. Ahora mi compañero Luis les va a hablar sobre la terminología. Terminología. A continuación será una descripción de algunos elementos utilizados para la creación de un diagrama de colaboración. Objeto. El objeto se representa con un rectángulo dentro del cual se incluye el nombre. No es obligatorio, pero si se quiere incluir la clase asociada a dicho objeto, se añade separada del nombre del objeto con 2 puntos. Vínculo.
Se representa con una línea continua que enlaza a ambos objetos. Se representa con una línea continua que enlaza ambos objetos. Puede tener uno o varios mensajes asociados, y ya que un vínculo instancia una relación de clases, se puede indicar la navegabilidad mediante flechas. Mensaje. Se representa con una flecha colocada junto a la línea del vínculo al que está asociado. La dirección va del emisor al receptor y se coloca el nombre del mensaje y sus argumentos. Ejemplo. A continuación tenemos un ejemplo sencillo de algunos componentes utilizados para el diagrama de colaboración, como son el actor, que en este caso es un cajero, y 4 objetos, que son facturar servicio, cliente, servicio y registro factura. Vemos que facturar servicio está relacionado con los otros 3 objetos y con el cajero, y que en cada una de las relaciones hay un mensaje que determina una acción diferente. Si vemos el mensaje que va desde el cajero hasta facturar servicio, vemos que la acción es facturar. Desde facturar servicio hasta cliente, la acción es verificar el estatus del cliente. Desde facturar servicio hasta servicio, la acción es verificar los servicios realizados. Desde facturar servicio hasta registro factura, la acción es registrar factura. Y de retroalimentación de facturar servicio al cajero, tenemos la entrega de la factura. Preguntas. Número 1. Un programador afirma que un diagrama de colaboración ilustra interacciones entre objetos en forma de grafo o red. ¿Es correcta o errada esta afirmación? Número 2. Un vínculo solo puede tener un mensaje. ¿Es verdadera o falsa esta afirmación? Bueno, mi nombre es Jorge Torres y yo voy a hacer la demostración del diagrama de colaboración. Como ya mis compañeros han definido, pues el diagrama de colaboración muestra qué objeto tiene vínculo con qué otro objeto, ¿sí? Y en este caso, pues vamos a hacer un ejemplo sobre una biblioteca, un software para una biblioteca. ¿Sí? En el software de esta biblioteca pues tenemos el bibliotecario y las interacciones que el bibliotecario pues tiene con los préstamos de los libros y eso. Los objetos se representan con este cuadradito en forma rectangular, ¿sí? Y tienen el nombre del objeto y seguido de 2 puntos el nombre de la clase. En este momento pues no voy a poner nombre de ejemplos, pero no puse nombre de objetos, pero por ejemplo aquí pueden ser libros, pero pues ya conllevaría tener más cosas, ¿sí? Por eso pongo solo la clase, que sería pues la clase título de los libros, la clase préstamo, la clase ejemplar, información del prestatario y la ventana de préstamos. Este es pues el bibliotecario, ¿sí? Este es el bibliotecario y pues él es el encargado de los préstamos de los libros. El vínculo, como lo dije, se representa con una raya, ¿sí? Con una raya, una línea que sea continua, una línea continua, la cual une a los dos objetos pues, que tienen relación, por ejemplo el título con la ventana de préstamos con el ejemplar, y como vemos, por ejemplo, el ejemplar no tiene ningún vínculo con el título, o al menos ningún vínculo directo. ¿Ya? El mensaje, que ya lo vamos a ver más adelante, pues son los que el mensaje es un texto, pues son las funciones, ¿sí? Que quedan representadas en el diagrama y se llevan en una flecha que va colocada junto a la línea del vínculo. Es decir, si tenemos una función de ventana de préstamos hacia ejemplar, entonces se pondría una flecha que indicaría hacia dónde va el vínculo y qué función lleva. El mensaje, perdón, hacia dónde va el mensaje y qué función lleva. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, para empezar, el bibliotecario, pues ¿qué va a hacer el bibliotecario? Va a... Ay, qué pena.
esto es una clase, esto no es el nombre del objeto, así que va después de los dos puntos. Perfecto. El bibliotecario pues le pide un libro. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Tiene que encontrar el título del libro. Entonces, como va a llevar un mensaje, ¿sí? Tenemos la flecha, vamos a utilizar estas flechas para que sea mucho más fácil todo, no tener que estarlo dibujando en la línea. Usar estas flechas. Ok, el mensaje va del bibliotecario hacia la ventana de préstamos. Entonces, ¿qué dice el mensaje? El mensaje es, digamos, el primer mensaje, o la primera acción que era el bibliotecario es encontrar el título. Entonces, va a llevar la función encontrar título. Listo, lleva la función encontrar el título. Entonces, en la ventana de préstamos, ¿qué va a hacer? El software pues, con el que interactúa va a buscar en los títulos pues, el título que el bibliotecario está buscando. Entonces vamos a tener una flecha hacia arriba, ¿sí? Y aquí va a llevar el mensaje de encontrar un string, ¿verdad? Entonces era el mensaje número 2 y va a encontrar el string que se pidió, el título pues que se pidió. Listo. Luego se encontró el título. Ahora vamos a ver, ahora el bibliotecario va a mirar si hay ejemplares para prestar. Entonces de nuevo viene otro mensaje que sería pues el tercer paso y entonces es encontrar ejemplar. Estos son los mensajes que lleva y pues son funciones, ¿sí? Son las funciones que el software va a estar realizando. Entonces, listo, le vamos a encontrar ejemplar. Mira la ventana de préstamos, enseguida mira si hay ejemplares. Entonces va hacia la ventana ejemplar. Va a decir... Listo. Va a llevar un mensaje desde ventana de préstamos hasta ejemplar. ¿Qué tiene el mensaje? Pues el mensaje tiene el encontrar sobre título, ¿sí? Entonces encontrar ejemplar. Entonces encontrar ejemplar sobre título y pues lo que recibe es un título, ¿sí? Listo. Encontró el ejemplar. Entonces, ahora ¿qué va a hacer el bibliotecario? Va a identificar a la persona a la que se le va a prestar el libro, ¿verdad? Pues si ya se le ha prestado varias veces, si está en la base de datos, si no está en la base de datos, pues toca registrarlo, etcétera. Entonces, el bibliotecario envía otro mensaje, que sería pues la quinta acción que está llevando, y es identificar el prestatario. Listo. Entonces, ¿qué hace? Cuando llega a ventana de préstamos, claro, va a buscar en la información de los prestatarios, si está, si no está, etcétera. Entonces, va al mensaje de ventana de préstamos. ¿Qué pasó por allá? Va al mensaje de ventana de préstamos. Hacia información del prestatario. ¿Sí? ¿Qué lleva este mensaje? Pues bueno, este mensaje lleva el encontrar prestatario, ¿sí? O simplemente ver si está prestatario, como lo queramos llamar. Es que es la quinta acción, entonces le ponemos a encontrar. Y va a llevar un string que sea el nombre del prestatario o el número de la cédula o pues como sea que se identifique por medio del software, ¿sí? Listo. Entonces
por último, ¿qué es lo que falta? Falta generar el préstamo, o sea, crearlo en el software que se prestó ese libro, a qué persona, o sea, todo lo que se hizo. Entonces, de la ventana de préstamos, vamos a generar un mensaje que va directamente al préstamo que se está creando, y vamos a decir que vamos a crear el préstamo. Entonces, como última acción es crear préstamo. Listo. El crear préstamo, ¿qué lleva? Lleva la información del prestatario, y el ejemplar que se le está prestando. ¿Por qué solo el ejemplar? Y no el título, porque el ejemplar pues de por sí ya lleva el título. Entonces en la parte de ejemplares ya toda la información del título y del libro, etcétera. Listo, con esto pues ya hemos podido visualizar cómo funciona el diagrama, cómo funciona el diagrama de colaboración, cómo se une todo, cómo se ve a ciencia cierta así mirándolo para poder después realizarlo. Ya cuando vamos a mirar el desarrollo ya tenemos la guía que va a ser, tenemos el ejemplo, el paso a paso, entonces ya sabemos qué va a ir programando, qué se une con qué y qué necesita estar con qué. ¿Listo?